Bien, buenas tardes. Vamos a empezar el tercer tema, que se llama capacidad de un radioenlace o teoría de teletráfico, que nos sirve para determinar si es que la dimensión de nuestro sistema de comunicación es suficiente como para lo que nosotros queremos transportar en él. Se basa en teoría de colas de investigación operativa y distribuciones de Poisson de probabilidades estadísticas. Este material ha sido descargado de esta página del profesor uruguayo José Jaskowitz, ¿no? Aquí está. Entonces aquí vamos a ver teoría de ingeniería de teletráfico. Vamos a hacer una introducción a la teoría de ingeniería de teletráfico. ¿Qué es teoría de teletráfico? Es la aplicación de las teorías de probabilidades para la resolución de problemas de planificación, evaluación de desempeño, operación y mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces tenemos problemas, por ejemplo, si cómo hemos planificado nuestro sistema de comunicaciones, cuál es el desempeño que se tiene, cuál es su operación y mantenimiento que se tiene en este sistema. Principales funciones de la ingeniería de teletráfico, ¿qué es lo que nosotros queremos encontrar? Caracterizar la demanda del tráfico, qué forma tiene el tráfico que recibimos nosotros en nuestro sistema, objetivos de grado de servicio, es decir, cuál es el grado de servicio que uno ofrece, está relacionado esto con la calidad de servicio que ofrece el sistema de comunicaciones, cuáles son los controles y dimensionamiento del tráfico, es decir, cómo se ve si el tráfico está más allá de lo permitido, qué es lo que se hace, se pierde ese tráfico o o se genera una cola, o sea, un buffer, qué es lo que pasa, ¿no? Y tenemos acá vigilancia de la calidad de funcionamiento para ver si ese tráfico en la hora más cargada, en la peor hora de la comunicación, todavía viene a ser estable y viene a ser suficiente la cantidad destinada para cubrir las necesidades de nuestros clientes del tráfico. Aquí tenemos un detalle de las principales funciones de la ingeniería de teletráfico. En la caracterización de la demanda de tráfico tenemos la modelización del tráfico, es decir, su representación matemática, medición del tráfico para ver si ese tráfico es o no suficiente, lo ofrecido con lo prestado, y tenemos la previsión del tráfico, es decir, lo que se da como previsión, como previsto en nuestro sistema de comunicación. Tenemos objetivos de grado de servicio. En este caso vemos los requisitos de calidad de servicio, objetivos de grado de servicio extremo a extremo y asignación a los componentes de la red, ¿no? ¿Qué tanto se le asigna? ¿Qué cantidad de tráfico? En lo que son controles y dimensionamiento del tráfico, que se basa en los anteriores, tenemos control de tráfico y dimensionamiento, ¿no? Dimensionamiento es decir, cuántos servidores yo necesito para cruzar n cantidad de llamadas, n cantidad de megas, etc. Vigilancia de la calidad de funcionamiento, tenemos mediciones de la calidad de funcionamiento del sistema. Aquí se mide lo que viene a ser el tráfico ofrecido y el tráfico cursado. Entonces se hace una diferencia para ver si es que es suficiente o no lo que ofrecemos con lo que, eh, con lo que cursamos.
Tenemos acá la intensidad instantánea de tráfico. ¿Qué significa intensidad instantánea de tráfico? Tenemos un conjunto de recursos y n están ocupados. Si todos los recursos, en este caso 10, estuvieran ocupados, se diría que la intensidad es igual a 1 al 100%. Esto es una instantánea, es decir, una fotografía de un instante dado. De rojo significa recurso ocupado y de blanco recurso libre, ¿no? La intensidad instantánea de tráfico es un conjunto de recursos, perdón, la intensidad instantánea de tráfico es un conjunto de recursos, es la cantidad de recursos ocupados en un determinado instante de tiempo. Los recursos pueden ser líneas urbanas, servidores o cualquier tipo de elemento que puede ser compartido con varios usuarios, ¿no? Megas, access point, canales inalámbricos, etc. Aquí luego tenemos que son, entonces mi intensidad de tráfico normalmente se representa con A o con I, va a ser igual al conjunto de recursos ocupados, que viene a ser 6 dividido entre 10, que es todos los recursos que hay. Entonces, mi intensidad de tráfico es 0,6 y su unidad se llama Erlang. ¿Qué significa esto? Que eh, del 100% de los recursos, el 60% están ocupados. Bien, tenemos intensidad promedio de tráfico. Es una intensidad instantánea. Pero ¿cuál va a ser la intensidad promedio de tráfico? La ocupación de cada recurso puede variar en el tiempo. En cada instante t hay n recursos ocupados, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10 recursos. Y hay tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 instantes de tiempo, ¿no? Entonces, en el instante 1 tenemos 60%, ¿no? En el instante 2 también está lo mismo. En el instante 3 y en el instante 4 está también lo mismo. En el instante 5, aquí se ocupa un recurso más y acá también otro, ¿no? Entonces en el instante 5 hay 0,8%. En el instante 6, igual que el anterior acá, anterior, igual, igual, igual. En el instante 7 ya se liberan estos recursos nuevos. A ver, este acá no se libera, entonces está el 70%. Y en lo demás tenemos 1, 2, 3, 1, 3, 6, 7. En los otros tres instantes viene a ser similar a lo anterior, y de ahí se ocupan dos más, ¿no? Entonces en este caso mi intensidad de tráfico promedio va a ser 12 mediciones, y voy a sumar, ¿no?
a 0,675%, ¿no? O sea, se puede decir que el 77,5% de las líneas de promedio está ocupado. Todavía un sistema que abastece. Y aquí tenemos la intensidad de tráfico promedio. Hay instantes de tiempo más altos y hay un promedio, ¿no? De todos esos instantes de tiempo, ¿no? Lo que se hace es, se multiplica cuántos segundos se utilizan la cantidad de canales o recursos y se lo divide, ¿no? En promedio. Entonces, ¿cuál va a ser la intensidad de tráfico promedio? Va a ser 1/t, es decir, 1 sobre la cantidad de tiempo que analizamos de los diferentes tiempos sub t que varía, ¿no? Según el tiempo. Entonces eso se hace una suma, por eso una integral. Desde el instante 0 hasta el instante t mayúscula. Donde n sub t es la cantidad de recursos ocupados en el instante t y t mayúscula es el tiempo fijo. Y sub t es adimensional, tiempo sobre tiempo, ¿no? Tiempo sobre tiempo te da adimensional y se llama Erlang. Y acá viene, ¿no?, el origen de esa unidad de intensidad de tráfico. Tenemos el matemático danés acá Erlang, tiene su unidad que se llama el Erlang, que es la unidad de medida del tráfico definida por la CCIF el 28 de octubre de 1946. Así se llamaba antes de llamarse Unión Internacional de Telecomunicaciones. Que nos dice, para un grupo de circuitos o dispositivos conectados, la intensidad promedio de tráfico durante un periodo T mayúscula es igual a la ocupación total dividida entre T. La unidad de tráfico, de intensidad de tráfico, está definida, es llamada Erlang, ¿no?, definida arriba. Este CCIF significaba el Comité de Consulta Internacional para la Telefonía de Comunicaciones a Gran Distancia, ¿no? Eso significa el CIF, que después se evolucionó a la ITU o la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Aquí tenemos las unidades de tráfico. Aquí hay una unidad, el Erlang, es la unidad de tráfico en una hora, de una hora por hora, equivalente a un recurso ocupado de forma permanente. Tenemos también cientos de segundos por hora, hundred o second por hora, se llaman CCS. Corresponde a la intensidad promedio de 100 segundos por hora, puede ser asociado a la duración de una llamada típica. Un CSS es igual, 36 CSS es igual a un Erlang. También podríamos decir que un CSS es igual a 100 segundos, ¿no? Eso nos dice ahí. ¿Qué más podemos decir?
También existen otro tipo de unidades para representar el tráfico. La unidad sería existe lo que se llama la LLR, que viene a ser llamada reducida. ¿Por qué viene a ser igual a un LLR? Es igual a 2 minutos, es lo mismo que decir 120 segundos, ¿no? Entonces, si un Erlang es 36 CSS, yo multiplico que CSS son 100 segundos, estamos hablando de 3.600 segundos, ¿no? Es un Erlang. Entonces, 3.600, si yo lo divido entre 120 me da 30. ¿Qué significa eso? Que un Erlang es igual a 30 LLR, ¿no? Erlang igual a 30 R o E igual a 30 LLR, ¿no? Entonces también se puede utilizar esa unidad de equivalencia. De esta forma, un Erlang viene a ser 3.600 segundos, ¿no? Si nosotros quisiéramos acá poner un Erlang es igual a 3.600 en un segundo, ¿no? Esa viene a ser mis unidades de tráfico. Tenemos el volumen de tráfico, es el tráfico total cursado en un periodo de tiempo t. Es la integral en el tiempo de la intensidad de tráfico, ¿no? Lo que anteriormente veíamos acá. La intensidad promedio de tráfico, pero sin la división de t. Se mide en Erlang por hora o Erlang por segundo. Es la suma de todos los tiempos de ocupación en el periodo medio. Tenemos la intensidad de llamadas o la tasa de llegada también de la llamada. La tasa de llamada, el promedio de llamadas por unidad de tiempo es esta lambda, que son las llamadas, dividido entre la unidad de tiempo que nosotros queramos comparar. Normalmente va a ser segundo o va a ser hora. Aquí tenemos esa intensidad de llamadas, promedio de llamadas por minuto, tomadas cada 15 minutos, ¿no? Estas son horas. Cada 15 minutos se toma el promedio de todas las llamadas durante 10 días, de lunes a viernes. Aquí tenemos la intensidad de llamadas, cómo ha ido variando, ¿no? Cada día, a cada hora, ¿no? Y hay una hora, y entre las 11 y las 12 hay una hora punta, una hora pico, una hora más cargada. Normalmente cuando se hace dimensionamiento, se considera la hora más cargada. Igual es el promedio de llamadas por minuto, toma 15 minutos cada día, ¿no? Cada 15 minutos es unidad de tiempo. Aquí tenemos también la intensidad de llamadas con otro gráfico, cómo va este de un solo día. Como aquí ha habido más llamadas por minuto, cerca de los 150 a las 10 de la mañana, ¿no? Esa es la hora pico de este día. La intensidad de llamadas o la call intensity, o intensidad de llamadas. Aquí tenemos la cantidad de llamadas que hay por cada minuto entre las 10. Esta ha sido llamadas por minuto en cada hora entre las 10 y las 11. Entonces cada 10 minutos, cada minuto, perdón, ha ido marcando.
y de un día particular, y acá saca el promedio, ¿no? Este es el promedio de esta línea rosada. Bien, tenemos acá el tiempo medio de ocupación, tenemos duración media de ocupación, por ejemplo, duración media de las llamadas, aquí saca un promedio eh, de 15 minutos. Entonces en esos 15 minutos va tomando minuto por minuto cuántas llamadas hay y el promedio es este valor discreto, ¿no? Ahora tenemos acá el tráfico en función de la intensidad de llamadas y la ocupación media. Tenemos acá la intensidad de llamadas, va a ser la llamada por segundo o por la unidad de tiempo que nosotros midamos. Bien, entonces acá tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos otra que es la tasa de servicio. Esto de acá, la intensidad de llamadas, viene a ser las necesidades del usuario. Y acá la tasa de servicio viene a ser lo que rinden nuestros recursos. ¿Y qué viene a ser esa tasa de servicio? Viene a ser 1 sobre D por S a la menos 1. Y donde la oración media en segundos es D, o segundos por servicio, ¿no? S menos 1, fíjense, S es acá, y si sube arriba, S menos 1, ¿no? Esa viene a ser mi tasa de servicio. Entonces aquí tenemos el tiempo de arribo, interarribo de llamada a llamada. Este es el tiempo de duración, la tasa que se basa en la tasa de servicio. Y acá tenemos un tiempo desocupado, ¿no? Un tiempo ocioso que no se está prestando ningún servicio a los usuarios. Bien, entonces aquí tenemos dos unidades importantes. Tenemos esta lambda, la intensidad de llamadas, y tenemos este new, que viene a ser la tasa de servicio, ¿no? Tenemos aquí el tráfico en función de la intensidad de llamadas y la ocupación media, ¿no? Aquí tenemos las llamadas por segundo, son la intensidad de llamadas, y la duración media va a ser 1 sobre la tasa de servicio. Si por ejemplo yo digo, eh, si mi tasa de servicio es igual a 1 sobre 5 segundos, entonces ¿cuál va a ser la duración media? 5 segundos, ¿no? Eso es lo mismo. Aquí tenemos la duración media de las llamadas, y
acá tenemos la intensidad, ¿no? Las llamadas. Aquí tenemos un tiempo de 1 segundo de medición de cada una de las llamadas. Esto, la unidad, mientras más pequeña, es más precisa la unidad de medición, tanto de la tasa de servicio como la intensidad de llamada. Ahora, ¿cómo se calcula la intensidad de tráfico o la intensidad de llamadas? En función, ¿cómo se calcula la intensidad de tráfico en función de la intensidad de llamadas y la ocupación media? Entonces, la intensidad de tráfico viene a ser las llamadas por tiempo multiplicado por el tiempo medio de duración de las llamadas. En otras palabras, este de acá es el inverso de este, entonces va a ser la intensidad de llamadas dividido entre la ocupación media, ¿no? ¿Cuántas llamadas entran por segundo? Dividido entre cuánto tardan cada llamada, ¿no? Eso viene a ser mi tráfico. Hablamos de la hora pico. Tenemos periodos de 60 minutos que tiene el máximo tráfico ocupado en intervalos de 15. Aquí tenemos que son 4 intervalos. Por ejemplo, la hora pico puede ser de 9:15 a 10:15. Esto normalmente pasaba en lo que era la telefonía tradicional, pero en la telefonía móvil hay un poco de variación. Por ejemplo, en las noches, ¿no? Es lo que más se utiliza. Tenemos aquí la hora pico o la basic hour. Tenemos número de llamadas en 24 horas, número de llamadas por la hora cargada, ¿no? La hora pico. La relación entre el tráfico en la hora pico y el tráfico diario total es del orden del 12%, ¿no? El 12% del tráfico se cursa en la hora pico. Por porcentaje de tiempo respecto al tráfico diario, fíjense, la hora pico llega hasta el 14%, entre el 12 y el 14%, y a otras horas el tráfico es menor, ¿no? Horas de la madrugada, horas de la noche también es una alta llamada, y acá también en las mañanas en lo que viene a ser la etapa laboral, ¿no? Bien, tenemos un tráfico ofrecido. Cuando hablamos de tráfico, intensidad de tráfico, vamos a clasificarlo de diferentes formas. El primero es el tráfico ofrecido. ¿Qué viene a ser el tráfico ofrecido? Hay un montón de usuarios y nosotros ofrecemos cierto tráfico, ¿no? Puede ser 10 megas bit por segundo, o puede ser 5 líneas dedicadas, o puede ser 80 servidores. Cualquier cosa por instante de tiempo es lo que nosotros ofrecemos. Hay una red y de acá hay otro usuario y acá este es otro tráfico. Nosotros ofrecemos cierta capacidad máxima que nos dan, que creemos tener. Tenemos tráfico cruzado. El tráfico que efectivamente es cruzado por la red típicamente se puede medir, ¿no? Entonces tenemos tráfico ofrecido a los usuarios y en la red se cursa cierto tráfico, ¿no? Por ejemplo, nosotros ofrecemos 10 megas y 2 megas, entonces se están perdiendo, ¿no? Porque son 8 megas solo los que se han cursado. Bien, entonces siempre hay un tráfico de diferencia entre el tráfico cursado y el tráfico ofrecido. Este tráfico de diferencia se llama tráfico perdido o rechazado.
Tráfico cruzado se llama carrier traffic, tráfico ofrecido offered traffic, y el tráfico rechazado o perdido, lost traffic, ¿no? Entonces hay un tráfico perdido. Y el tráfico que no pudo ser cruzado en una red, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros decimos acá que acá el tráfico ofrecido eran 10 Erlang, 10 Erlang puede ser la edición de cualquier tiempo, un recurso, ¿no? Al final da 10 Erlang, cursan 8 Erlang. Entonces acá, tráfico perdido es 2 Erlang. Entonces básicamente sería esa relación, ¿no? Bien, tenemos tráfico de borde o overflow traffic. Es el tráfico que no pudo ser cursado y es derivado a otra red. Por ejemplo, podemos tener llamadas en espera por el caso de que no se pueda atender las llamadas en este instante de tiempo. Entonces, esta red secundaria puede ser otro proveedor, contratado por tiempo, un backup en la nube, puede ser una red de buffers, de servidores de almacenamiento para hacer llamadas de espera, etc., ¿no? En vez de perderse el tráfico, se desborda hacia otra red. Bien, ¿cómo se genera el tráfico, ¿no? Entonces nosotros podemos tener diferentes tráficos, ¿no? Podemos tener reintento o no reintento. Por ejemplo, acá tenemos el tráfico generado, entonces hay un error aquí. Hay una probabilidad de error del usuario. También hay probabilidad de errores técnicos y de bloqueo, P sub S. Y hay probabilidad de cada resultado posible. Por ejemplo, no hay respuesta, puede llegar a un reintento. Está ocupado, puede también almacenarse y volverse a intentar más tarde. Y no hay respuesta, perdón, sí hay respuesta, pero se pierde, entonces aquí se cursa el tráfico, ¿no? Aquí ya se cursa el tráfico. Cuando el sistema está ocupado, pues no hay respuesta, se puede haber reintento. Puede también haber otro sistema de tráfico que no haya reintento. Por ejemplo, los sistemas TCP son sistemas con reintento, ¿no? Porque está orientado a conexión. Los sistemas UDP son sistemas sin reintentos porque no están orientados a conexión. Los reintentos cuando el destino está ocupado. Aquí tenemos n igual a 7653. Este es un histograma de todos los reintentos en función del tiempo de reintento luego del intento inicial, cuando el destino está ocupado, ¿no? Cómo se dan los diferentes reintentos después del primer intento y que pilló el sistema ocupado. Bien, entonces, para representar estas situaciones, ¿qué situaciones serían, ¿no? Las que podemos encontrar aquí? Hay diferentes situaciones de tráfico. Vamos a tener el tráfico cruzado, o tenemos tráfico. Bueno, básicamente primero hay un tráfico ofrecido, después hay un tráfico que se puede cruzar, y tenemos el tráfico perdido. Entre el tráfico perdido tenemos diferentes situaciones, ¿no? Podemos tener un sistema sin reintento, que significa que lo que se perdió, o podemos tener un sistema con espera, con reintento,
y podemos tener un sistema con espera. Y la espera puede ser infinita, que es lo que se considera para la matemática, aunque no es real, o finita. Por ejemplo, si usted no puede cursar una llamada en un instante de tiempo, usted lo que hace es colgar el teléfono. Usted lo que hace es colgar el teléfono, entonces ahí la espera es finita, ¿no? Porque usted espera cierto tiempo y después ya no espera. Bien, acá tenemos el proceso de los arribos, ¿no? De las llegadas, esa lambda, ¿no? Los procesos de arribo pueden describirse matemáticamente como procesos estocásticos puntuales. Tenemos aquí los arribos, el tiempo entre arribos es una variable aleatoria, es decir, no se sabe cuándo van a llamar. No se produce arribos múltiples, normalmente uno por uno se considera, tiempo a tiempo. Y en promedio tenemos lambda arribos por unidad de tiempo. Allá nosotros hacemos la división de las llamadas por unidad de tiempo. Este proceso de estos estocásticos puntuales se representan con una distribución estadística que se llama distribución de Poisson, ¿no? Sí. Se representa con una distribución de Poisson porque son procesos estocásticos puntuales. Entonces ustedes habrán visto en estadística, este tipo de comportamiento se representa con Poisson. Entonces tenemos acá el proceso de arribos. Al asumir que cada tiempo entre arribos se modela con la misma variable aleatoria, queda implícito que la distribución de arribos es independiente del tiempo porque ya sea que más tarde o más temprano, no sabemos nosotros, no hay una relación de ese tiempo entre arribos. Llamaremos a la variable aleatoria que modela el tiempo entre arribos. Esta no es la intensidad de tráfico, sino que viene a ser una variable aleatoria que representa el tiempo entre arribos, ¿no? Entonces, este tiempo entre arribos en el tiempo va a ser igual a una probabilidad con a menor o igual al tiempo. Y viene a ser la integral desde 0 hasta el tiempo t de el tiempo entre arribos de t por diferencial de t. Si nosotros queremos ver el proceso de arribos, el tiempo medio que habrá entre arribos, el valor esperado se puede calcular como 1 sobre lambda. En otras palabras sería tiempo sobre llamada porque lambda es llamada sobre tiempo. Va a ser igual a que a la integral de 0 hasta infinito del tiempo por a sub t, ¿no? Que viene a ser una función exponencial sobre el tiempo que hay entre arribos, la diferencia entre un arribo y otro en promedio, ¿no? Diferencial de t. ¿Cómo se puede definir esta a? El tiempo entre arribos se puede modelar con una distribución exponencial del parámetro lambda, ¿no? Este de aquí, si se hace la respectiva integración y se despeja a, se puede decir que a sub t viene a ser igual a 1 menos e elevado a menos lambda por t. Lo mismo que a mayúscula de t va a ser igual a lambda por e elevado también a menos lambda por t. Esta viene a ser la forma para definir el tiempo entre arribos. Tiempo entre arribos y su función de tiempo entre arribos. Aquí tenemos un ejemplo de 360 llamadas por hora, ¿no? Entonces significa que hay 0.1 llamadas por segundo. Si nosotros hacemos la inversión, 1 sobre lambda viene a ser 10 llamados, 10 segundos por llamada. Este es el tiempo promedio entre llamadas. Entonces, esta viene a ser mi función a mayúscula de t, el tiempo entre arriba. Reemplazando este 10 acá por las diferentes unidades de tiempo, se tiene esta curva. Lo mismo acá, si reemplazamos este de acá, lo multiplicamos por 10 y le invertimos el símbolo, tendríamos esta gráfica, y eso multiplicado por t, por el tiempo, va a irlo
acrecentando, va a irlo acrecentando en cada unidad de tiempo mientras vaya creciendo, ¿no? Llega un momento en que ya se decrece la cantidad del tiempo entre arriba. ¿Cuál es la probabilidad de la distribución exponencial del parámetro lambda de la tasa de llamada? El valor esperado o la esperanza matemática de A va a ser 1 sobre lambda. Y la varianza va a ser igual a la esperanza de lambda al cuadrado menos la esperanza de lambda al cuadrado, ¿no? Entonces la varianza va a ser igual a 1 sobre lambda al cuadrado, ¿no? Esta es la esperanza matemática que se puede representar similar a la media, ¿no? Tenemos aquí algunas propiedades de la distribución exponencial. Primero, no tiene memoria. ¿Qué significa que no tiene memoria? Significa en el caso de que si hay una pérdida, esa información se pierde, ¿no? Entonces tenemos acá que este tiempo entre llegadas es mayor al tiempo, ¿no? Un parámetro h, entonces ese tiempo entre llegadas es mayor o igual al tiempo de observación. La probabilidad es igual a la probabilidad de que hace mayor a tiempo h. Y acá nosotros, si esto se desarrolla en base a la fórmula anterior, se reemplazan los valores en función de lambda. Ahora aquí nosotros tenemos una probabilidad condicional, ¿no? Que de esto depende lo siguiente, ¿no? Entonces, es la probabilidad de que A sea mayor a T más H siempre y cuando A sea mayor a T. Y esto se hace por una multiplicación, ¿no? En este caso, lo que nosotros tenemos es el tiempo de T más H y acá el tiempo normal que es para esta segunda distribución. Se hace la simplificación, se hace la respectiva adición y esto de acá, la probabilidad condicional de que la tasa de llegada sea mayor a un tiempo más una h más una hora cualquiera. Este t mayúscula es el tiempo de observación. Siempre y cuando a sea mayor a el tiempo de observación, tenemos que va a ser exponencial de menos lambda por h. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto de acá se representa de la siguiente forma: la integral de h hasta infinito de lambda por e elevado a menos lambda de t por diferencial de t, ¿no? Esto lo estamos integrando para todo el tiempo t. La distribución de probabilidad del arribo de una nueva llamada no depende de cuánto tiempo haya pasado desde el arribo de la última llamada. No depende de eso, sino que está en función de la tasa de la llamada, no de la cantidad de tiempo, pero no depende del arribo de la última llamada, ¿no? No depende del tiempo T mayúscula, no depende de A tampoco. Todo eso se simplifica. Entonces tenemos una relación entre la distribución exponencial y la de Poisson. ¿Por qué se utiliza la de Poisson y no directamente la fórmula esa? Porque la de Poisson ya nos da, está muy, el gráfico, este de acá, es muy similar a la distribución de Poisson y Poisson ya nos da muchas simplificaciones nos da porque nos permite hacer un cálculo por tabla, ¿no? Entonces tenemos acá, si los tiempos entre arribos son exponenciales del parámetro lambda, el número de arribos n que ocurre en un lapso de tiempo t tiene una distribución de parámetro de Poisson de parámetro lambda por t. Entonces la distribución de Poisson de los n arribos va a ser igual a ¿qué? Lambda por t elevado a la n multiplicado por e elevado a menos lambda t dividido entre n factorial, ¿no? Bien, teníamos la duración de llamadas, que en promedio d era igual a 1 sobre nu, ¿no? Que era la tasa de servicio, que era 1 sobre d, que es la duración de las llamadas, ¿no? Entonces la duración de las llamadas también es una variable aleatoria que no depende de los instantes anteriores, porque usted pudo haber realizado una llamada más corta o haber realizado una llamada más larga
Entonces de eso no depende la duración de la llamada actual, ¿no? Entonces tenemos que llamadas de diferentes duraciones. Entonces, al asumir que la función de llamadas, que la duración de las llamadas se modela con la misma variable aleatoria, que implícito que la distribución de la duración independiente del tiempo, igual que la tasa de llamada, puede ser cierto durante periodos cortos de tiempo y para un mismo tipo de llamada. En vez de A, que era para la tasa de llamadas, ahora se utiliza S, una variable aleatoria que modela la duración de las llamadas, ¿no? Entonces, S de t va a ser igual a la probabilidad de que S sea menor o igual a t de la integral de 0 hasta t de S sub t diferencial de t, ¿no? Esta es una función que representa la duración de llamada. Entonces, la duración media de llamadas, el valor esperado se puede calcular como de la siguiente forma, ¿no? La duración de llamada es 1 sobre nu. Entonces, esto de acá, este S de t, se va a integrar en el tiempo, ¿no? Va a ir desde 0 hasta infinito del tiempo, ¿no? En vez de ir de 0 hasta t. La duración de las llamadas se puede modelar con una distribución exponencial del parámetro nu igual a 1 sobre t, ¿no? Entonces tenemos, fíjense, la misma representación, S mayúscula, viene a ser 1 igual a 1 menos e elevado a menos nu por t, y S minúscula viene a ser nu por e elevado a menos nu por t, ¿no? Entonces es similar. Aquí en los anteriores casos eran, en vez de S eran A, y acá en vez de nu eran lambda, ¿no? Para representar el mismo comportamiento exponencial de la duración media de las llamadas. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que la duración media es 3 minutos, entonces nu, la tasa de servicio va a ser 1 sobre 180, ¿no? Segundos. O lo que mismo, 1 sobre 180 segundos elevado a la menos 1. Entonces, ¿cuál viene a ser mi distribución de esta duración de la llamada? Va a ser así. Si lo multiplicamos por el tiempo, va a crecer hasta cierto instante y de ahí se va a decrementar. Siempre pasa eso porque también aquí nosotros tenemos el tiempo, ¿no? Por eso hay el decremento. Bien, entonces en base a esa base matemática de las distribuciones exponenciales de la tasa de llamada y la duración de las llamadas, tenemos el modelo con infinitos recursos. Este modelo es ideal, es imposible, ¿no? Porque si tuviéramos nosotros el modelo con infinitos recursos, significaría que hay muchísimas líneas telefónicas que no se acaban, y cada vez que llega alguien, o hay infinitos megas, y cada vez que llega alguien se le da atención, ¿no? Entonces, esa no es la realidad, pero hay un modelo matemático que lo representa. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para este modelo? Consideramos un sistema con infinitos recursos idénticos trabajando en paralelo y que es un grupo homogéneo. Es una consideración, no significa que así sea la realidad. Hay infinitas fuentes que pueden generar tráfico. Una llamada es aceptada en el sistema si existe por lo menos un recurso disponible y cada llamada ocupa un único recurso. Hay accesibilidad completa y dado que hay infinitos recursos, las llamadas siempre son aceptadas. El arribo de llamadas se puede modelar como un proceso de Poisson del parámetro lambda, llamadas por segundo, tráfico de chance pura se llama porque siempre va a tener la chance de ser cruzado el tráfico. La duración de las llamadas tiene una distribución exponencial de parámetro nu igual a 1 sobre d, donde d es la duración de las llamadas por segundo a la menos 1. El tráfico se puede modelar como un proceso de nacimiento y muerte, ¿no? Un proceso que se ve en investigación operativa, un proceso simple de Markov. Un proceso de nacimiento y muerte es un proceso que tiene una secuencia con otros procesos similares, pero que no depende del comportamiento del anterior, ni define el comportamiento del posterior. Aquí tenemos entonces
¿Cómo sería el diagrama de transición entre estados de este proceso? Definimos el estado del sistema I como la cantidad de recursos ocupados I. En un instante determinado el sistema se encuentra en el estado I y en otro instante tenemos un I más 1 y en otro instante I más 2, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos de I a I más 1, este proceso se llama nacimiento. Pero en el caso contrario, si nosotros tuviéramos de I a I menos 1, este proceso se llama muerte. Es un proceso simple marconiano, como los que han visto ustedes, ¿no? En interpretación. Tenemos acá el diagrama de transición. Con el tiempo pueden existir transacciones entre estados. Entre un tiempo t y otro tiempo t más diferencial de t, solo existen dos transacciones simples. La probabilidad de arribo o fin de más de dos llamadas en dst es despreciable. Fíjense, aquí se produce nacimiento, pero no puede de este estado irse a dos estados más allá, ni tampoco puede volver dos estados más atrás, solamente uno. Este es una muerte y este es un nacimiento. Entonces, para el caso de los diferentes arribos, diferentes nacimientos, la probabilidad de n arribos en un tiempo t va a ser igual a, siguiendo la distribución de Poisson, la tasa de llegada de las llamadas por el tiempo t elevado a n, donde n es la cantidad de arribos o llamadas que quieren ser atendidas, multiplicado por el exponencial menos la tasa de llamadas por el tiempo de observación, dividido entre la factorial de la cantidad de arribos que están llegando. El tiempo t tiende a 0. Entonces, como el tiempo t tiende a 0, nosotros podemos hacer esta simplificación. Para el tiempo 1, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Aquí va a ser igual. T elevado a la 1 va a ser 1, lambda a la 1 va a ser lambda, multiplicado por e, dividido entre 1 factorial que es 1. Entonces, esto de aquí, como tiende a 0, se puede simplificar. Este número va a ser 0, 0, 0 negativo, es lo mismo que si fuera un infinito, entonces esto se va a despreciar y que te queda lambda por t, ¿no? Para la probabilidad de 1. En el caso siguiente, la probabilidad de 2 arriba va a ser igual, se reemplaza la fórmula, y esto va a ser aproximadamente igual, lo mismo se desprecia la parte exponencial, porque esto es mucho menor que la probabilidad sub 1, fíjense, es menor, ¿no? Y en el caso de 3 quedaría con un 3, y acá otro 3, y en el caso del 4 también, porque cabe, sería más pequeño, este valor exponencial se iría despreciando. Entonces, vamos a representar gráficamente la transición entre los estados. En una situación de equilibrio estático, el sistema se encontrará en un estado I, una porción de tiempo P sub I. P sub I representa la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado I, ¿no? Entonces, aquí va a haber una P de I menos 1, P de I más 1, P de 2, P de 0, etc. ¿Cuál es el diagrama de transiciones que hay en estado? Lambda por T, ¿no? Eso de aquí está representado en esta ecuación que representa la probabilidad de un arribo, ¿no? Y acá hemos dicho que vamos arriba por arriba, ¿no? Entonces la probabilidad de pasar del estado I al estado I más 1 en un intervalo de tiempo t es la probabilidad de que exista un arribo en ese intervalo de tiempo. Si t es muy pequeño, esta probabilidad está dada por lambda por t.
Esta es la probabilidad de pasar de un estado al siguiente. La probabilidad de pasar del estado I al estado I más t durante el tiempo corto t es lineal con t, solo depende de la tasa de arribo, lambda, pero no del estado I. Fíjense que no interfiere en la multiplicación el estado donde está ubicado ni el estado anterior, solamente la tasa de llegada, la tasa de llamadas, que es lambda, multiplicado por el tiempo corto, ¿no? Observación para un determinado arribo. La probabilidad de pasar de un estado I al estado I menos 1, es decir, al anterior, en un intervalo de tiempo t, es la probabilidad que determine una llamada t menor al tiempo t. La probabilidad de que termine una de las I llamadas del instante I está dada por si hay I llamadas. Entonces la probabilidad de pasar del estado I al estado I menos 1 significa que ha colgado una de las llamadas, va a ser igual a I multiplicado por nu multiplicado por t. Entonces aquí, en base a la distribución que tenemos que S de t va a ser igual a 1 menos e elevado a la menos nu de t. Aquí también, cuando t tiende a 0, se hace una simplificación similar a esta de aquí. Entonces la probabilidad sub 1 va a ser igual a nu por t, ¿no? Diagrama de transición en estados. Si t es muy pequeño, la probabilidad de pasar del estado I al estado I menos 1 en un intervalo de tiempo t, con la consideración de que es lineal con t, es inversamente proporcional a la duración media, porque nu es igual a 1 sobre la duración, y es proporcional a la cantidad de llamadas recursos ocupados en el sistema. Es proporcional a I. Y acá tenemos, ¿no?, cómo viene a ser lambda por t, lambda por t, lambda por t para un proceso de nacimiento. En el caso de un proceso de muerte, del estado 1 al estado 0 va a ser nu por t. En el caso del 2 al 1 va a ser 2 nu por t. En el caso iésimo va a ser, perdón, iésimo menos 1 va a ser I menos 1 por nu por t. Fíjense que aquí sí depende, en el caso de los procesos de muerte, sí depende del estado actual, porque nosotros lo que estamos dependiendo es de cuántas llamadas hay y se ha cortado una llamada, ¿no? Entonces, aquí sí se multiplica por el estado en el que yo me encuentro por nu por t. Válido para un t muy pequeño. Ecuaciones de nuevo. P sub i es la probabilidad de encontrarse el sistema en un estado iésimo. La cantidad media de salto del estado 0 al estado 1 en el intervalo de tiempo t está dado por lambda por t por la probabilidad sub 0. La cantidad de saltos del estado 0 al estado 1 por unidad de tiempo está dado por lambda de t por la probabilidad sub 0 dividido entre t. En otras palabras, lambda por la probabilidad sub 0. Bien, entonces tenemos acá la cantidad media de salto del estado 1 al estado 0 en el intervalo t es de forma equivalente. Ahora, para decrementar, en vez de lambda tenemos nu, ¿no?, de t de p de i de 1. Ahora, porque el estado actual es 1. La cantidad de salto del estado 1 al estado 0 por unidad de tiempo es nu por t por la probabilidad del estado 1 dividido entre t. T con t se simplifica y te queda que va a ser nu por la probabilidad del estado 1, ¿no? Eso es la probabilidad de saltar para atrás, y esta es la probabilidad de saltar para adelante, ¿no?, en la cantidad de recursos. Entonces aquí tenemos, para ir hacia adelante, lambda, ¿no?, multiplicado por p sub 0, y para ir para atrás tenemos nu multiplicado por p sub 1, ¿no? Transiciones por unidad de tiempo entre dos nodos que están contiguos uno de otro. Ahora, ¿qué pasa con probabilidades que están
cuando I, o sea, cuando el estado I es mayor que 0, tenemos las transacciones por unidad de tiempo, ¿no? Hemos visto que todo esto depende de lambda por t, ya el t lo hemos simplificado, y acá depende de new, pero new sí depende del estado actual, ¿no? Entonces acá tenemos que lambda por la probabilidad del estado i-1 más i+1 multiplicado por new por la probabilidad de i+1 va a ser igual a la lambda por la probabilidad del estado i multiplicado por i por new por la probabilidad del estado i. Entonces está aquí dando una equivalencia de que si yo me encuentro aquí y quiero ir acá y le sumo el hecho de que yo me encuentro aquí y quiero ir para acá, eso va a ser igual a que si yo me encuentro aquí, donde igual a la probabilidad que me encuentro aquí y quiero ir para acá, sumado a la probabilidad de que me encuentro aquí y quiero ir para atrás, ¿no? Entonces es equivalente este camino que este otro, ¿no? Son dos caminos equivalentes, y acá abajo lo que está haciendo es una agrupación en base a PDI, ¿no? Tenemos también ecuaciones de corte. El equilibrio estático de la cantidad de transiciones de estado de I-1 al I debe ser iguales a las transiciones del estado I al estado I-1. Entonces, estos dos de aquí tienen que ser equivalentes. Entonces, para una probabilidad lambda, para una probabilidad de I del estado I mayor a 0, la probabilidad lambda multiplicado por la probabilidad de I-1, es decir, para irse hacia adelante, es igual a I multiplicado por nu por la probabilidad de I, ¿no? La probabilidad para irse para atrás. Entonces son esas las ecuaciones de corte que nos dice que hay un equilibrio entre el paso hacia adelante y el paso hacia atrás de las transiciones entre estados de ocupación de mi canal, de mis servidores, etc. Bien, entonces nosotros podemos normalizar, significa llevarlo a una ecuación similar a la recta normal. Nosotros tenemos ecuaciones similares a la distribución de Poisson, pero si tenemos una campana de Gauss, es decir, una distribución normal, podemos decir que la sumatoria de los diferentes estados, desde 0 hasta infinito, me tiene que dar 1, porque la suma de todas las probabilidades de estar en algún estado es igual a 100%, ¿no? Si nosotros decimos cuál es la probabilidad de usted tener 20 años, entonces la sumatoria de todas las probabilidades de todas las edades posibles tiene que dar 100%, ¿no? Tenemos acá deducción de probabilidades de estados aplicando las ecuaciones de corte. Tenemos reemplazando los i acá, ¿no? Y acá los lambda de i-1. Lambda por probabilidad sub 0 es igual a nu por probabilidad de 1. Lambda por probabilidad de 1 es igual a 2 veces nu por la probabilidad de 2. Lambda por probabilidad de 2 es igual a 3 por nu por la probabilidad de 3. Y así sucesivamente, lambda de probabilidad de i-1 es igual a i por nu por probabilidad de i. Y en base a todas esas aplicaciones, se llega a este resultado, ¿no? De acá. Obviamente, si tenemos un estado i-2, nuestro estado siguiente va a ser i-1. Si nuestro estado es i-1, nuestro estado siguiente va a ser i. Si nuestro estado i, nuestro estado siguiente es i+1, ¿no? Todo eso nos da que aquí la intensidad de tráfico va a ser igual a lambda por d, o lambda sobre nu, es decir, la intensidad de llamadas dividido entre el tiempo de atención, o la intensidad de llamadas por la duración de llamadas. Ese viene a ser mi tráfico, ¿no? Y acá tenemos también la deducción de las probabilidades de diferentes estados. Aquí se va reemplazando también
las diferentes probabilidades, la posterior con la anterior, la posterior con la anterior, etc. Y tenemos que la probabilidad de estar en un estado yésimo es igual a elevado a la i, dividido entre i factorial por e elevado a la menos a, ¿no? Todo eso nos dan este resultado. Aquí tenemos usuarios que generan 60 llamadas, 600 llamadas por hora, un minuto de duración promedio. Sistemas con recursos infinitos. ¿Cuántos recursos de conmutación serán los necesarios, ¿no? Los necesarios? Vamos a ver si nosotros tenemos, entonces tenemos acá 600 llamadas por hora son 600 llamadas sobre 3600 porque una hora tiene 3600 segundos. Entonces mi intensidad de llamada es 1 sobre 6 segundos a la menos 1. Cada llamada, ¿cuánto te dura? Tenemos que la duración de las llamadas es de 1 minuto, 60 segundos, es la duración. Entonces mi tasa de atención o de servicio va a ser 1 sobre 60 segundos. Entonces, ¿cuál viene a ser mi intensidad? Va a ser la división, ¿no? ¿Cuántos recursos de conmutación serán utilizados? Entonces va a ser 10 Erlang. Entonces son 10 Erlang. Significa, si yo tengo, ¿qué significa 10 Erlang? Significa que si cada servidor me proporciona para una llamada, yo necesito 10 servidores, ¿no? Porque un Erlang es el 100% de un solo servidor, de una sola línea. Entonces, ¿cuántos recursos yo necesito hacer utilizados? Entonces aquí la probabilidad yésima que va a ir cantidad de recursos ocupados va a ser, va a ir variando, ¿no? Por ejemplo, con 1, la probabilidad de un estado de un recurso 1 va a ser igual a 10 a la 1 sobre 1 elevado a la e multiplicado por e a la menos 10, ¿no? ¿Cuánto viene a ser e? El número e. Lo voy a buscar acá. ¿Cuánto viene a ser e elevado a 1 negativo? E elevado a 1 negativo, me sale el número de 0.36, un número pequeño. Entonces 10 sobre 1 me va a dar 10 multiplicado por este número, me da 3,67, ¿no? En instante 1 dice que hay 3,67 de probabilidad. 3,67, si estamos hablando de 10, estamos hablando de un 30%. Fíjense, cuando llega acá, al instante 10, estamos llegando a la máxima ocupación en la cantidad de Erlang, ¿no? A siempre va a valer 10. Tenemos también características del tráfico con infinitos recursos, pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a seguir viendo teoría y después vamos a hacer algunos ejercicios similares a los prácticos que se le va a dar. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.